Hola, hola. Buen día. ¿Cómo andamos? ¿Cómo va? ¿Se escucha bien? Perfecto. Ahora cambiaste de escenario, Martín. Sí, porque con el tema del gráfico, pensando en que iba a tener que explicar algo de la diapositiva, a través del celular iba a ser imposible, no iba a ver nada. Entonces lo estoy proyectando en la televisión, en la En pantalla casa. de la televisión. Bueno, estamos obligando a tu mujer a que sea tu asistente, me imagino, porque debe estar ahí chequeándote los detallitos. No, 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 no está, ni siquiera, ni 5 de bola me está dando. Está en sus cosas. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció ayer? Bien, muy bien, lindo. Lamentablemente se cortaba el audio, entonces a veces cuando estaba tocando, por ejemplo, que no era lo más importante, obviamente, pero se cortaba el sonido y solo se veían mis caras. No, pero fíjate que ya me di cuenta que, por ejemplo, yo tengo abiertas sí o sí 3 pantallas. Ah, Pero la pantalla de Facebook es la que utilizo como referencia para ver si sale la imagen bien y sí, generalmente va más retrasada que el tiempo real de nuestra página de Zoom. por supuesto, claro. ¿Verdad? Pero incluso hay momentos en que se congela y por eso en las entrevistas anteriores te decía, parece que no estábamos escuchando, pero no, se escucha perfectamente bien y camina sin problema. Sí, pero ojo, bueno, vos lo debés haber visto. Yo lo miré ayer el video en Facebook y tiene un montón de cortes en el sonido, ¿eh? Y congelamientos de imagen y eso. No me Hay pareció a mí, bastantes. qué raro. Sí, 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 sí. Fíjate que incluso hay una parte que empieza a hablar Hugo, me parece, y es como que se corta o ¿Sabes qué no está se entiende pasando? bien. No sé si nada más esté pasando conmigo, pero creo que es general. Antes, no sé, yo con mucha frecuencia utilizo o utilizaba WhatsApp para telefonía. Sí, Y últimamente se corta cada tanto y tengo que volver a marcar, aunque te escucho perfectamente a mi interlocutor, lo escucho sí, bien sí. todo. En varias veces nos pasó con vos que estábamos hablando y se cortaba y vos decías que me escuchabas y yo a vos ya no te escuchaba más. Exacto. Entonces, seguramente puede ser, sin asegurarlo, pero seguramente puede ser la calidad de la onda, del ancho de banda, que, Está. que quizá, en el caso, por ejemplo, acá de Paraguay, me queda claro que la banda, la onda, la banda de esta ancho de banda es mala. Tengo contratado con el mejor servicio, pero es malísimo. Sí. Es malísimo. Ajá. ¿Cuántos megas te da? Y mira, yo tengo contratado, no me pregunten mucho porque no soy muy dacto, pero yo utilizo, ahorita te digo, porque incluso aquí tengo Podés saludar, podés entrar. una herramientita que utilizo para medir la velocidad y todo ese tema. Claro. Pero, Acá te van a saludar, Luis. hola, ¿cómo andas? Hola. ¿Qué te parece esto que estamos haciendo? Yo no oigo. Que ella no oye porque estoy con los auriculares. Pongo el Ah, otro. A ya. ver, se pone el otro, espera. Ahí está. Hola, ¿cómo andas? Feliz día, feliz mañana. Buen día, ¿cómo te va? Bien, por suerte. ¿Qué te parece esto que estamos haciendo?
Fantástico, muy bueno realmente. Ayer varios amigos me felicitaron por la idea de meter un rockero por antes de Un rockero avejentado. Ah, mira, hay un refrán mexicano que no sé si lo conociste que A ver. dice, viejos los cerros y aún reverdecen. Muy bien, muy Ahí bien. está, perfecto. Bueno, No, los dejo tranquilos. bueno, un beso, gracias por el apoyo. Otro. Chao, hasta luego. Esto, sí te decía, no me, ¿Cuánto medías? no me preguntes porque no soy muy docto para eso, pero déjame ver si encuentro aquí el aparatito que hace ese tipo de medición, porque lo tengo, pero no lo uso con frecuencia, entonces de repente me hace, aquí lo tengo, a ver. Te digo, dentro de los, aquí hay cuatro empresas, y la mejor Sí. es Tigo. Tigo, sí. De hecho, Tigo es la que le vende la señal a las otras empresas. Ok. Pero aún así es mala. Es mala con M de maldad. Y lo más triste es de que no hay opción. No hay opción. Mira, aquí te voy a poner, aquí está midiendo, ahorita lo vas a ver. No sé si ahí lo alcances a ver. No, desaparece por el fondo. Ponerlo a la Desaparece. altura de tu cara. Claro. En el celular, vos podés usar, hay una página que se llama Speed Test. ¿Esa la ubicás? Tengo aquí yo tengo lo de la señal esta, que de hecho me la pusieron los de esta gente de Tigo, y tengo 20,82 megabytes de entrada por 3,42 de salida. Está bien, está bien. Para lo que es América Latina está bien, para No, Europa es un chiste. no, en Europa es una bagatela. Por eso digo que tenemos muy mala señal y nos la cobran como si fuéramos de primer mundo. Sí, tal cual, tal cual. Igual, yo lo que te recomendaba era que uses una página que se llama Speed Test. A ver, me lo vas a anotar. Voy a conectar mi sistema, mi cable eléctrico, me lo anota. FinTest. Speed, de velocidad en inglés. Speed. Speed Test. Prueba, Y, prueba, y, y, prueba de velocidad. exacto, y la empresa, digamos, la dueña del programita se llama Okla, con K. Voy a buscar. ¿Sabes por qué? Te lo explico. Sí, Porque normalmente las mediciones que te instalan las empresas proveedoras sí. tienden a tirar para arriba Claro. la señal porque ellos mismos te la venden. Entonces esta, que es imparcial absolutamente, es una empresa, es gratuito, no hay que pagar nada. Y te Imparcial. va guardando un histórico además. Cada vez que vos haces una medición, te va guardando un histórico. Cuando vos entrás de nuevo, si te lo bajás al celular, vas a encontrar todas las mediciones anteriores. Entonces vos podés discutirles a los tipos y decirles, mirá, tal día tuve tanto, tal día tuve tanto, tal día tuve tanto, etcétera, etcétera. Mira, nomás te voy a contar una para que tengas idea. Si yo contara todos los días, las horas acumuladas que he hecho porque me cortan la señal de que están reparando, que falla, que acá, junto más de un mes. No, Y lo reclamo porque me dicen, no, reclámelo porque hay que pagar. O sea, te pasas un día y te están mandando el recordatorio de que hay que pagar. Entonces yo dije, a por ver qué día me supuesto. devuelven ese mes. Lo tengo contabilizado. Lo he mandado 3 veces. Las 3 veces me han dicho que sí. Y sigo esperando. Ah, No, qué desastre. muy malas. Le voy a llamar a Hugo. Bueno, a ver, Nani, vení un segundo. Voy a probar a apagar la luz de arriba, a ver cómo se ve. A ver si se ve mucho peor. No, está bien, ¿no es cierto? ¿Estás bien así? ¿Apagaste la luz?
Apagué la luz de arriba, sí, la luz del living. Está mejor así porque no te refleja la cabeza. Perfecto, déjalo así, sí. Bárbaro. Te ves muy... Estoy recibiendo la luz de la ventana, del ventanal que da al jardín. La luz natural. Exactamente. Déjame marcarle a Hugo. Dale. Hugo, platico en confianza, Hugo sufre de migrañas. Ah. Y el motivo por el cual no estuvo con nosotros ayer, el día que nos reunimos, el lunes, Sí. es porque le pegó dice que llegó del campo con un dolor de la gran 7 y se metió unas pastillas que son muy fuertes, pero lo noquean y se quedó dormido. Ah, con razón, me parecía raro que no había venido nunca, Ahí prácticamente está. no había asistido nunca. Ya está entrando ahí. Pero es acá entre nous. Sí, señor. Bueno, vamos a esperar a que entre mi amigo muy querido. Se le pegaron las sábanas, como decíamos en nuestra época, che. Buen día, buen día. ¿Cómo andamos? Buen día. ¿Andan bien? Por suerte, ¿y vos? Todo en orden. Está bien, no sé el tema luz, porque acá estamos con una tormenta impresionante y estoy con sistemas de emergencia. No sé si está bien la luz ahí. Excelente. Sí, mirá, se te ve mucho más sano que a mí, por lo menos, eso seguro. Yo parezco el fantasma de la ópera. Bueno, chicos, me gustaría nada más recapitular porque en 5 minutos estaríamos entrando. Iniciamos entonces la actividad en donde yo doy la bienvenida, hago una recapitulación con 2 o 3 diapositivas que tengo desde el feedback, desde que inicié esto, para que la gente ubique por qué estamos en ese momento en la mesa de debate. Y entonces le cedo la palabra después de todo esto, empiezo a hacer algunas cosas y suelto la primera sesión para Martín, porque voy a comentar que vamos a empezar de los registros hacia la trazabilidad. Y entonces en ese momento, Martín, me imagino que querrás entrar con tu diapositiva de... Cuando tú digas, vamos a ver la siguiente diapositiva, en ese momento yo la proyecto. Perfecto, perfecto. Igualmente para vos, cuando me digas, vamos a ver la siguiente diapositiva, yo entiendo que vas a entrar vos. Está perfecto. Ahora, en el caso de Martín, entramos con la del flujo, todo el flujo que tienes. Sí, sí, correcto. Cuando ya creas que es suficiente, o incluso sobre esa puedes hablar todo lo que quieras, y cuando ya hayas agotado y que pienses que ya no necesitamos esa diapositiva, entonces me dices, y bueno, ahora vamos a ver si por ahí nos escriben, cuando cualquiera de los dos me diga después de la diapositiva, vamos a ver si alguien nos escribe alguna pregunta, entiendo que tengo que quitar tu diapositiva. Sí, 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 incluso yo lo que pensaba, como dije ayer, era que iba a dar como si fuera el pase a Hugo, o bueno, vos no manejás eso, porque como en esa diapositiva hablo del registro, pero también hablo de la trazabilidad del circuito, entonces de alguna manera lo que quería era de esa manera darle el pase a Hugo. O me dices, o sea, para hacerlo fluido puede ser así como, o me puedes decir, vamos a ver si tenemos alguna pregunta y entonces en ese momento quito la diapositiva. Listo. Regresamos a las caras de los tres y después seguimos hablando y entonces digo, bueno, ahora le vamos a dar la mano a Hugo para que nos hable de trazabilidad y entramos con tu diapositiva, la donde está la vaca, el triángulo, Hugo. Ahí está, perfecto. Y cuando ya sea o sea, mi pregunta es, ¿quieres continuas tus 2 diapositivas? Puede ser que sí, que pueda ser continuo para explicar el concepto general de para qué utilizamos la trazabilidad, ¿no? Pues entonces, cuando acabes de explicar todo lo que crees conveniente con tu diapositiva, me dices la siguiente o la que sigue y yo le paso la siguiente. ¿Ah? Perfecto. Y entonces ya cuando termines, que ya creas que es suficiente, me dices, bueno, vamos a ver si hay preguntas y quito las diapositivas. Entonces, seguimos conversando, sigo hablando y te vuelvo a pedir te vuelvo a dar la palabra, Martín, y entonces en esa segunda etapa, o en la tercera, porque van a tener 3 etapas cada quien, vos me decís, me gustaría presentarles mi propuesta de capacitación. Correcto. Y metemos tu diapositiva, a modo tal de que cuando ya falten unos 10 minutitos, yo voy a decir, estamos entrando en la recta final,
y ahí entonces empezamos a hablar de conclusiones, de recomendaciones, les hago las preguntas puntuales que les dije ayer. Sí, correcto. Es que yo en todo momento voy a decir que voy a dejar los teléfonos y contactos de todos ustedes para que hagan contacto directo con ustedes. Abiertamente pueden decir, estamos a sus órdenes, me pueden escribir, yo me dedico a dar capacitación, si les interesa, con mucho, o sea, con toda confianza, sin ninguna pena, porque de eso se trata. Entonces, bien, perfecto. Cerramos, yo los últimos 2 o 3 minutos voy a hablar de del siguiente bloque, y de que va a ser sobre bienestar animal y comportamiento y conducta, de los invitados que voy a tener. Y bueno, damos las gracias, muchas gracias a todos, nos vemos, gracias a ustedes, y cortamos y apago todo, y yo me comunico con ustedes, como dice ayer, por WhatsApp para los detalles, o si quieren, entramos a señal en sala. Perdón, una cosa, ayer, no sé si viste en el video, que el final quedó medio raro, quedó un poco desprolijo, en un momento quedó Hugo solo en el video, entonces debería ser vos en el momento el que corta completamente la conversación a tiempo, porque ayer quedó Hugo, quedó solo, al final del video, si se lo ve a Hugo solo, y la pantalla con él nada más, y nosotros ya no estábamos. Bueno, lo que tenemos que hacer es cuando diga yo hasta luego, cada uno de ustedes se sale de la sala. Ah, perfecto. O sea, en donde dice la etiquetita roja, ahí se salen ustedes directamente. ¿Está? Perfecto, vale, buenísimo. Bueno, voy entonces en este momento a iniciar el protocolo. Me he dado cuenta que entramos y generalmente empieza a trabajar la máquina, así es que vamos a guardar un poquito de silencio. Tranquilos, podemos hablar incluso, no hay problema, pero casi estamos grabando, tan pronto empieza a terminar de escribir las palabras. Estoy haciendo las notas, voy a hacer las anotaciones. Estamos a 3 minutos, así es que hay tiempo suficiente para entrar. ¿Algún detalle? ¿Todo bien? Listo, otra. Todo bien. ¿Todo bien? Les voy a pedir que me estén hablando para poder yo monitorear. Bueno, bueno. ¿Se escucha? De debates con expertos en buenas prácticas ganaderas. El título es Registros informáticos y trazabilidad ganadera. Ahí está. Propiamente ya estamos entrando a la sala. Hay un cartel que dice preparando. Sí, está ahí preparándose. Así es no, ahí estamos. Estamos ya entrando, así es que es un placer esto de estar aquí entrando. Es un día lindo, así es que vamos a tener el clima está muy cambiante. Vamos a tener ¿cómo está el frío por allá? Bueno, acá frío. Está fresquito. Y acá un temporal de lluvia impresionante. Hubo problemas de voladura de techos y problemas de accidentes. Fue grave, la verdad que fue. No me digas. Qué barbaridad. Sí que está complicadito, ¿no? O sea que ustedes, Hugo, lo están recibiendo después que nosotros, entonces. Exacto, viene de ahí. Bueno, amigos, muy buen día. Estamos al aire. Hoy es jueves. Muy buen día. Buen día, Hugo. Buen día, Martín. Hoy es jueves. Buen día. 8 de junio del año 2020. Clima un poquito complicado, pero bueno, estamos aquí a la orden del día. Les pido de antemano a mis estimados amigos que si hay algunas fallas de las señales, porque estamos en la región complicada, estábamos conversando ahorita con mis 2 amigos esta situación del clima cambiante, pero bueno, vamos a tratar de llevarla sobre manera a todo lo que da. Buenos días, Martín. Buenos días, Hugo. Muy buenos días, Luis. Bueno, señores, pues como dicen por ahí, llegó el momento y quiero agradecer como siempre su generosidad y quiero agradecer como siempre su buena onda y su disposición. El día de hoy, amigos todos, vamos a tener dentro de la cápsula informativa
conversando con el experto en buenas prácticas ganaderas, lo que yo le llamo mesa de debate con expertos. Hemos tocado dos temas importantes, hemos tocado dos temas interesantes, y el día de hoy justamente es con la sana intención de poder en algún momento dado recapitular para que de alguna manera se entienda qué estamos haciendo y por qué estamos en esto trabajando. Entonces, yo aquí tengo algunas reflexiones que quiero hacer con estas diapositivas, y más que nada es con la intención de ubicar a la gente sobre lo que de algún momento dado para nosotros es importante. Ese pedazo de bife que venden en el plato es algo que todo el mundo desea comer, pero hay que ser honestos, ¿no? Hoy en día el consumidor se preocupa no solamente porque lo que se va a comer no le haga daño, sino de dónde proviene. Y yo ahí estoy poniendo una diapositiva que para mí es una diapositiva, digamos, un tanto cuanto dramática, porque es la realidad de nuestro campo. Nuestros animales ya no pueden seguir viviendo en este tipo de condiciones. Tenemos que darles una mejor condición de vida y de bienestar. Y justamente una herramienta importante es hablar de las buenas prácticas. Pero hoy en día, como lo dice ahí mi lámina, buenas prácticas ganaderas se mastica en todos los lenguajes, en todos los idiomas y por todos lados, ¿no es cierto? Y lo interesante de todo esto es de que lamentablemente no se tiene con precisión realmente el significado de la palabra. Y creo que ese es uno de los errores que permitimos los técnicos, y por eso es que nace la inquietud de estas cápsulas informativas, porque lamentablemente se han malentendido los conceptos, casi siempre en contra que en beneficio. Se han vendido por el lado de que las buenas prácticas ganaderas son nuevas modas impositivas, son pretextos para impedir el comercio libre y soberano, en una forma de poner trabas y incrementar los costos de producción y bla, bla, bla. Y no es así. Las buenas prácticas ganaderas, queridos amigos, es algo que no es nuevo, existe desde hace muchos años, concretamente desde que el humano domestica a los animales, desde que el humano domestica a los vegetales, porque también hay buenas prácticas agrícolas. Pero regresando a nuestro concepto de buenas prácticas ganaderas, y dentro de las muchas definiciones que existen, yo me quedo con esta: buenas prácticas o mejores prácticas, y que no es otra cosa más que ese conjunto coherente de acciones que han rendido mejores resultados que otras en un determinado contexto, y que se espera que en otros contextos similares rindan similares resultados. Para mí esto creo que es una máxima. ¿Qué quiero decir con esto? Y les puedo dar muchos ejemplos, ¿no? Pero esto es tan sencillo como decir, si yo aplico buenas prácticas ganaderas para producir leche en el tambo, así sea un tambo de baja escala, no se diga de alta escala, debe de funcionar con las debidas proporciones en la misma condición. Y buenas prácticas ganaderas para producción de carne vacuna no quiere decir que únicamente se apliquen para el ganado vacuno, o para el ganado porcino, o para el ganado ovino. Y tal vez así, que si me lo permiten presumir un poco, yo he tenido la fortuna de estar dictando capacitación, lo sigo haciendo, incluso tengo un diplomado que estoy en ese momento formulando con gente de Colombia, para dictar un diplomado en buenas prácticas en producción de carne de pescado. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que las buenas prácticas es una herramienta de trabajo, y de eso se tratan estas cápsulas. Yo, cuando me piden mi definición de buenas prácticas, manejo una muy simple y sencilla. Es hacer las cosas bien y dar garantía de que lo estamos haciendo bien. Pero para esto tenemos que implicar, o tienen que juntarse, tres conceptos que son fundamentales. Primero, que el que las aplica o el que las evalúa conoce del tema. Esto quiere decir que si yo me presento como experto en buenas prácticas en producción de leche, pues tengo que conocer el sistema de producción láctea, porque sería un poquito
irreverente, ¿no? Tenemos también que entender que hay conceptos que van desde lo ideal o de lo teórico hasta lo práctico o la vida real. Entonces tenemos que tener capacidad de comprensión. Las buenas prácticas no son obligatorias, son voluntarias y nacen desde el momento en que el productor entienda y acepta que tiene que hacerlo bien y dar garantías de hacerlo. Luego entonces tiene que seguir con el siguiente compromiso, que es planificar sus acciones. Pero planificar sus acciones, sus actividades, no las que acostumbramos a hacer de que hoy toca vacunar, dentro de 8 meses nos toca desparasitar. No, planificar el día a día, porque el día a día exige buenas prácticas en todo momento. Y hay 3 conceptos o 3 requisitos que son esenciales para las buenas prácticas. Y de esto vamos a hablar el día de hoy. Es necesario que el productor, aunque sea de mediana o baja escala, lleve registros. Registros que hoy en día no tienes más que simplemente, hay unos excelentes softwares para el móvil en el que puedes meter datos básicos. Ya nos va a conversar de esto el experto en registros, que es Martín, pero hay que llevar registros. Ahora, ¿no tienes computadora? Bueno, pues regresamos al librito, a la libretita, ¿no es cierto? Pero hay que llevar registros diarios y sobre todo de todo lo que hacemos, pero lo que no hacemos preferentemente o lo que dejamos de hacer y explicándolo por qué. Segundo, hay una máxima que dice que lo que no se mide, lo que no se cuantifica, no se puede valorar, no se puede comparar, no se puede superar. Y para eso la mensura, la medición es fundamental. Tenemos que aprender a medir y a evaluar. Hay técnicas y procedimientos muy sencillos que los podemos utilizar y que, bueno, para eso es este tipo de cápsulas, ¿no? Para que nos consulten, para que nos escriban, ya sea directamente o aprovechando que estamos en vivo. Les garantizo que todas las preguntas van a tener una respuesta. ¿Y por qué no? Les debo decir, porque mis colegas, al igual que yo, vivimos de esto, así es que en un momento dado podemos concertar alguna capacitación, cursos cortos, cursos a distancia, cursos presenciales, así es que siéntanse con la confianza. Y por último requisito, que es para mí, no el último, por ser menos importante, aprender a gestionar. Aprender a gestionar y quitarnos ese mal concepto de que me interesa únicamente lo que sale de mi bolsillo izquierdo, lo recupero y lo meto a la bolsa derecha y esa es mi ganancia. No es así. Y de hecho, en la entrevista que tuvimos con Martín, hablamos mucho de este tema de cuánto nos cuesta producir 1 litro de leche o 1 kilo de carne y cuantificar esos costos de inversión. Al final de cuentas, todo esto va orientado a lograr objetivos, estimados amigos. Tengo en el grupo, en nuestro fanpage, estimado Martín y Hugo, tengo también productores, ganaderos que nos siguen y que nos escuchan. Y bueno, como objetivos hay que entender que podemos lograrlos desde el punto de vista social. Obviamente que tenemos que entender que hay que cambiar mucha metodología, porque se los digo con todo respeto, amigos míos, tenemos que dejar de practicar tradicionales prácticas de hace 75 años. Tenemos que ser más amigables y respetuosos del medio ambiente y ser más productivos específicamente. Así es que, bueno, yo esto se los manejo como una retroalimentación, porque se acordarán que a los inicios de mis primeras charlas yo hablaba básicamente de 8 grandes bloques de buenas prácticas ganaderas. Las vamos a ir tocando todas. El día de hoy estamos culminando con, para mí, la más importante de todas, en función de que si no la tenemos implementada, no podemos hablar de buenas prácticas. Y es lo que les decía al principio. Llevar registros y hacer trazabilidad. Y de eso vamos a hablar del día de hoy. Más adelante, al final de nuestro bloque, de nuestra cápsula, de nuestra mesa de debate, les hablaré un poquito de todo esto. Pero la idea es por ahí, empezar por ahí. Así es que, bueno, creo que esta es una buena introducción. Y sí, yo, señor. si me lo permiten, le pediría a mi buen amigo Martín Aboaf Petit de Murat, que nos haga el favor de hablarnos un poco del tema, lo que quedó en el tintero del tema relacionado con registros informáticos. Martín, por favor. ¿Qué opinas? Bien, perfecto. Bueno, a ver,
Yo creo que el tema vos lo aclaraste muy bien y el concepto que dejaste es absolutamente claro. Lo que no se puede medir es muy difícil de evaluar y de poder, por lo tanto, generar políticas de cambio o confirmar políticas acertadas, y para lo cual es imprescindible llevar registros. Y también aclaraste muy bien que esto no es excluyente y exclusivo para dimensiones grandes o productores de una escala muy grande, ya que tenemos gente que lleva registros, aunque sea en un papel, en una libreta diaria. De ahí el paso siguiente sería una planilla de Excel, y de ahí los distintos sistemas o software enlatados que podemos adquirir en el mercado. Entonces, de alguna de las tres maneras hay forma de que se puedan llevar estos registros. El problema más grave que tenemos, que lo dijimos la vez pasada y lo recalco para quienes nos ahora por primera vez, es que tiene que ver con el hecho de romper la inercia. Yo calculo más o menos, luego de haber recorrido la Argentina prácticamente completa, dando cursos de capacitación, etcétera, que no más del 30%, 35% de los productores lleva registros realmente, tanto de gestión financiera como de gestión productiva, etcétera, etcétera. Entonces, esto es una lucha que vengo dando desde hace muchos años a través de los libros, de los cursos, etcétera, etcétera, y realmente tenemos que convencernos de que eso que mencionaste del bolsillo derecho y el bolsillo izquierdo es una sensación falsa y extremadamente peligrosa, porque no hay peor cosa que no saber dónde estamos parados. Es preferible saber que estamos al borde del precipicio y evitar caernos a tiempo, que no saber dónde estar parados y seguir alegremente caminando. Y ahí tenemos muchas veces la explicación de la cantidad de establecimientos que han tenido que cerrar en los últimos tiempos, donde la gente creía que era algo eterno y perenne, la producción agropecuaria, y no, lo que está siempre es la tierra, pero el manejo de la tierra y el manejo de lo que está arriba de la tierra depende de nosotros, muchas veces, y de muchos factores externos, por supuesto, pero que están fuera de nuestra área de dominio. Yo como ejemplo, un poco de uniendo lo de registros y de trazabilidad, había traído, Luis, querido, una primera diapositiva para graficar un poco de lo que sería el circuito de registros, en este caso puntualmente de la leche, desde que sale del tambo hasta que llega a la industria. Pero tomémoslo, exacto, esa, pero tomémoslo como un ejemplo. No literalmente. Esto va a ser un ejemplo de cómo debería ser el circuito de la lechería en cuanto a registros y en cuanto a trazabilidad. Si nosotros vemos, y me acompañás vos con el puntero, Luis, si sos tan amable, en el primer punto donde dice productor, si sos tan amable, exactamente. Bueno, ¿qué sucede? El productor produce la leche, bien, perfecto, la lleva al tarro de leche que vemos ahí al lado de la imagen del productor ordeñando. Esta leche, en realidad, tiene que medirse de alguna manera y tiene que poder evaluarse. Entonces, ¿qué se hace? Se toma una muestra, que es lo que vemos a la derecha del tarro, que es la muestra, que es lo que en realidad va a ser la leche que se va a calificar y que se va a medir. Este dato puede partir a partir de un celular, a partir de un remito físico o lo que sea, donde se va a tomar normalmente el volumen, la temperatura, la georreferenciación y el dato básico de si la leche es aceptada o no es aceptada en el caso de que tenga un exceso de acidez o de lo que sea. Entonces, esta información puede venir en un remito que después llega al centro de la industria donde se ingresan en un sistema, o puede ir vía celular directamente, donde ya la hora y la georreferenciación se ponen en forma directa y sola, automáticamente a partir de un programa en un celular. Esto estamos dando un programa genérico. Lo que quiero explicar es que esto, como se hizo ya en algunos países y como se hace actualmente en algunos países y como deberíamos replicarlo para toda América Latina. Entonces, nuestra muestra viaja físicamente con la línea amarilla hasta el laboratorio. Es decir, desde el tarro de leche se toma la muestra, esta muestra es numerada con un número ciego que no identifica al productor, de manera tal que el laboratorio no sabe de quién es la muestra, pero sí dentro del sistema informático en el cual se carga la información,
este número va a ser permanente y va a ser el que va a generar después la carga de los resultados. Con lo cual nosotros vamos a poder seguir el camino que hizo la leche de Juan, el productor, a través de todo este camino hasta llegar a la industria y al producto final que está en la góndola. En definitiva es registrar el ingreso del volumen, de la temperatura, de la georreferenciación y de quién es el productor. Cargar la leche en el tanque, en el transportista, ¿sí? Tomar una muestra donde el productor se supone que va a ser testigo de esa muestra que se está tomando para que esté satisfecho de cómo se tomó la muestra. Esa muestra va a parar al laboratorio, el sistema informático en la industria, a la derecha, donde está la señora con la computadora, arriba, exacto, en la industria va a cargar la información de volumen, de temperatura, del productor, etcétera, etcétera, que alimentará su propia liquidación posterior, y ahí se despega, ya no es más dueño de la información, con lo cual garantizamos que teóricamente la industria no ponga o no intente alterar, en el caso de un mal industrial, no intente alterar los datos. La información en ese momento es del laboratorio, que es lo que tenemos abajo a la derecha. Hasta que el laboratorio no ingresa los datos y los resultados de la calidad de leche, ya sea unidad de formadores de colonia, recuento de células somáticas, presencia o no de inhibidores, grasa, proteína, etcétera, etcétera, todos esos datos los da el laboratorio, que, como vemos en el medio abajo, control estatal o mixto. Los laboratorios están siendo controlados por un laboratorio arbitral, que puede ser de alguna entidad estatal o mixta, que supervisa y controla que los laboratorios de la red privada cumplan con requisitos periódicos de calidad, de calibración, etcétera, etcétera. El dato se sube al sistema centralizado, que es lo que está en el medio, exacto, la imagen que estás marcando en el medio, y en ese mismo momento se va componiendo el resumen mensual que va a hacer que el productor, al mismo tiempo que la industria, pueda ver cómo se va conformando el resumen mensual de su leche. Ese dato, el productor lo puede ver a través de su computadora, lo puede ver a través del celular, como bien estabas marcando recién, o puede ser enviado en formato de papel al final del mes por la industria a través de una impresión junto con la liquidación. ¿Qué nos garantiza esto? Dos cosas muy importantes. Primero, la transparencia de todo el circuito de la leche. Segundo, el que podamos saber realmente y que podamos cargar en el producto final, que sería en la góndola, de dónde provino la leche, ¿sí? Qué características de calidad, tanto composicional como higiénico-sanitaria tenga, y la garantía de que lo que la industria le va a pagar si dispone un pago por calidad de leche, que es hacia lo que debemos ir en todo el mundo, va a ser un pago elaborado en función de datos que lo sube un laboratorio que está controlado por el Estado o por una entidad mixta. Esto garantiza de alguna manera la transparencia de todo el circuito de la información y de alguna manera le da también trazabilidad, como decíamos antes, a la generación del producto. Es decir, sabemos que el producto de Juan terminó de alguna manera en la producción de un yogur, en la producción de una leche en sachet o en la producción de una leche de larga duración. Entonces, todo este circuito virtuoso es el que deberíamos intentar estar replicando en todos los países de América Latina, de manera tal que podamos tener en un producto alimenticio perecedero tan delicado como la leche, una garantía de que todos estos pasos que hemos resumido muy rápidamente se producen en tiempo y forma y tienen los controles necesarios para certificar que el producto final que llega a la góndola tiene la calidad que dice tener. Podemos, si querés, quitar la diapositiva, querido Luis. Básicamente, entonces, lo que quise es hacer una cosa muy resumida, sin quitar demasiado tiempo, explicando algo que es mucho más complejo, obviamente, pero que da pie de alguna manera también al tema de trazabilidad, que es el tema que trae a Hugo fundamentalmente a esta charla. Es decir, acá lo que estamos viendo es un circuito en el cual se registra la información para poder tener trazabilidad del producto final que nosotros vamos a consumir. Y si tomamos en cuenta, y con esto cierro, que una de las razones más probables de la pandemia que estamos viviendo es el consumo de productos alimenticios sin ningún tipo de control, creo que esto es el futuro hacia el cual tenemos que tender tanto en la carne como en la leche.
con esto cierro, si te parece bien, mi participación y te vuelvo a dar el mando como anfitrión de la charla. Gracias, gracias. Excelente, excelente tu exposición, Martín. Tu capacidad de resumen es muy analítica. Obviamente que entenderán nuestros amigos que el tiempo nos acomete y tratamos de ser muy puntuales. No queremos fastidiarlos. Es una cápsula informativa y no queremos rebasar esos 60 minutos que comprenden una cápsula para dejar siempre ese saborcito de boca y ese quiero más. Amigos, siéntanse con la confianza, siéntanse con la libertad de escribir sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias, sus críticas, que todas estas son siempre bienvenidas cuando son constructivas, porque queremos mejorar cada día. Acabo de anotar al calce de la pantalla en donde estamos en vivo, en tiempo real, con Martina Boab Petit de Murat desde Argentina, desde Buenos Aires, desde General Bransen. Sí, señor, desde Bransen. Y tenemos a Hugo Estavillo, querido amigo también, desde Montevideo, Uruguay, en el interior de Montevideo, a unas 60, ¿cuántos kilómetros, Hugo? 35 kilómetros de Montevideo. Casi fuera de la ciudad. Estamos en vivo, estamos dejando los datos de Martín para que quienes quieran contactar con él de forma directa. Él ofrece capacitación, vive de esto, al igual que Hugo y de un servidor. Así es que no hay ningún problema, estamos totalmente abiertos a las consultas. Hay cosas que podemos contestar, hay cosas que tenemos que analizar. Pero bueno, por aquí estamos saludando a la gente que nos está haciendo favor de escucharnos el día de hoy y queremos darle las gracias a todos y a cada uno. No queremos decir más que gracias a todos los que nos están. No quiero decir nombres para no omitir, son muchos los nombres que aparecen, muchos de los conocidos, y muchísimas gracias. Vamos a continuar. Hablemos ahora un poco de trazabilidad. Si bien es cierto que son dos temas que caminan juntos, a mí me gustaría preguntarte, mi querido Hugo, eso que quedó en el tintero, ¿qué nos puedes hablar? Bueno, justamente un poco lo que mostraba recién Martín de la importancia de garantizarle al consumidor la inocuidad y la calidad del producto, fue lo que nos hizo a nosotros entrar en la trazabilidad en forma casi obligatoria, por el hecho de que para nosotros exportar carne, para Uruguay exportar carne es fundamental. Entonces, desde el año 2006 que empezamos a implementarla, empezamos a ver para qué era importante la trazabilidad y qué herramientas nos daba para trabajar. Entonces, si pones la primera diapositiva, Luis. Bueno, Uruguay empieza en 2006 con la identificación electrónica, doble identificación de sus vacunos, y también a su vez, gracias a esta trazabilidad, puede mejorar en forma sustancial la situación del estatus sanitario del país, porque teniendo a los animales identificados individualmente y los establecimientos georreferenciados, esto le permite tener una herramienta al Ministerio de Ganadería mucho más útil para lograr manejar el estatus sanitario. Y a su vez también nos permitió lograr una marca país que realmente hasta el logo es muy bueno porque une los pastos con un código de barras, ¿no? Entonces, con esta tríada, identificación y trazabilidad, estatus país y marca país, lo que nosotros logramos es mostrar confianza a los consumidores de nuestros productos. Entonces, es así que Uruguay, desde hace varios años, mantiene el precio más alto de la carne gorda en la zona, y a su vez tenemos una apertura de más de 170 mercados para nuestros productos. O sea que, evidentemente, la trazabilidad nos permitió mostrarle al mundo que nosotros estamos trabajando en forma transparente, demostrando lo que producimos, y le damos esa garantía al consumidor que le permite estar tranquilo en el momento de comprar nuestros productos.
O sea que este fue la primera parte importante para Uruguay que nos trajo la trazabilidad. Este fue el primer éxito. Ahora, también nos dimos cuenta que había otros factores que eran importantes, que manejaba la trazabilidad y que nos permite hacer un desarrollo del control sanitario de nuestro país en forma mucho más eficaz. Si podés pasar la siguiente diapositiva. Me gustaría, si me lo permites, hacerte una interrupción, porque yo quisiera, me viene a la mente hacerte una pregunta muy importante, mi querido Hugo. Esto que usted, porque además, te lo digo con todo respeto y con toda admiración que me merece tu persona y tu país. Yo no recibo un solo peso paraguayo, ni uruguayo, ni argentino por hablar por lo que digo siempre. Pero hoy por hoy, si me lo preguntan, y aunque no me lo pregunten, considero que el sistema de trazabilidad que tiene el Uruguay, hoy por hoy es el mejor. Varias son las razones, varias son las condiciones. Se los estoy diciendo con conocimiento de causa porque lo conozco. Sin ser uruguayo, lo conozco. Viví muchos años en el Uruguay. Trabajé mucho tiempo en el tema de la carne para exportación, que fue cuando conocimos a Hugo. Y yo quiero resaltar dos cosas muy importantes que no las dijiste por la humildad que te inviste como individuo, Hugo. Pero creo que esto de llegar a dos cosas importantes, marca país y tan importante como eso, esto que está aquí arriba que estoy señalando que dice grado de confianza. Eso, queridos amigos, no se gana fácilmente. Y para poder tener confianza, se tiene que cumplir con una serie de conceptos y procedimientos en donde se empieza por una palabra que se dice apertura total a toda la información que se genera en el sistema y sobre todo cuando este sistema está sujeto a una auditoría de terceros, sea comercial o sea oficial. Y eso, señores, el Uruguay lo cumple a cabalidad. Hoy por hoy, lo digo con certidumbre total y repito, si me equivoco, me corriges, Hugo, por favor. Pero hoy por hoy, en el Uruguay, animal que se faena, por ejemplo, dos cosas. Se sabe al corte de hora cuántos animales se están matando y cuánta carne se está transformando en carcasa. Y tan importante como esto, el origen de esa carne, de ese individuo en vida, hasta dentro de tranqueras, como dicen en el Uruguay, tranqueras adentro. Y eso es confiabilidad. Y me consta porque hoy en día es tan certero y tan confiable este sistema que muchos países, y hablo de países europeos, no digo de Estados Unidos también, les dan toda la confianza al sistema uruguayo para tener la trazabilidad sin necesariamente estar presente ellos para verificarlo. ¿Me equivoco, Hugo? No, totalmente cierto, es como tú lo decís. Estamos acostumbrados a recibir las auditorías de la Unión Europea, de Estados Unidos, de clientes, de gobiernos, y el espíritu siempre fue mostrar todo, ser transparentes y siempre trabajar sobre las observaciones de estas auditorías para mejorar en el sistema y mejorar en la calidad del producto. Entonces, ya es una gimnasia que tenemos que realmente nos hace mucho más fácil el trabajo para ir modificando nuestra forma de trabajo para cumplir con los requisitos de las auditorías, ¿no? Ahora, por último, y te vuelvo la palabra, marca país, lo mencionó claramente también Hugo. Señores, el secreto para poder obtener marca país básicamente es a partir de 3 o 4 requisitos que son fundamentales, desde mi visión. Me corrigen, por favor, expertos en buenas prácticas. La primera, contar con registros fehacientes, veraces, oportunos y dispuestos a mostrarse a quien los quiera ver, porque justamente esa transparencia es la que da esa confianza de marca país. Exactamente. Primero. Segundo, tener instaurado en el país un sistema de premiación, de estimulación,
en donde al productor Exacto. se le reconozca por implementar buenas prácticas ganaderas que sean confiables, que sean eficientes, que sean transparentes y premiar ese esfuerzo, porque eso es lo que estimula para que la gente siga haciendo las cosas bien. Y tercero, Dale, perdón. y tercero, hablar siempre con la verdad. Porque a las enfermedades, y eso es ahorita lo que va a hablar Hugo, a las enfermedades no les podemos decir, escóndete enfermedad. Ponte abajo de la piedra porque vamos a pasar una auditoría y después vuelves a salir. Si fuera así, ¿cuántas enfermedades estarían de nuestro lado? Martín. No, simplemente quería agregar, apoyando lo que vos estás diciendo y lo que decía Hugo, más referido a la carne, yo lo vuelco un poco a lo que es más mi sector como exproductor lechero, a la lechería, y esto tiene que ver justamente con el sistema de pago por calidad. Claro. Es decir, esa es la base. La historia es que quien hace bien las cosas, ¿sí?, tiene que cobrar mejor el litro de leche que quien hace mal las cosas. Entonces, esto es tan sencillo y tan elemental, pareciera, y sin embargo vemos que todavía hoy en muchos países de América Latina se sigue pagando por un monto de litro de leche que tiene más relación con una cuestión comercial que con una cuestión de la calidad del producto. Cuando, con esto cierro, sabemos perfectamente, o por lo menos deberíamos saberlo, que un alto recuento de células somáticas, o sea, la mastitis como enfermedad clásica y típica del tambo, y un alto recuento de unidades formadoras de colonias, que sería la limpieza de alguna manera del tambo, inciden netamente en el resultado de la producción industrial y de la elaboración de productos industriales después en la industria, perdón por la repetición. Entonces, esto es la única forma de la cual hacemos que los dos estemos sentados en el mismo barquito. Es decir, si yo te pago el producto por calidad, yo voy a obtener un mejor producto con un mejor rinde industrial, por lo tanto, y vos te vas a ver beneficiado por hacer las cosas bien. Esto era un poco lo que quería agregar, llevado a la lechería. Creo que para cerrar este punto y darle la palabra a Hugo, simplemente acotaría que también tiene que ver mucho para que esto camine algo que se conoce como políticas públicas, que existan políticas públicas y también esa asociación de políticas públicas privadas. Adelante, Hugo, con la que sigue. Vale, no. No. Ahora sí, ahora sí. Ahí estamos. Bueno, justo, y estamos en este momento especialmente en el tema, teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19, que nosotros tenemos que cuidar la bioseguridad de cada uno de nuestros países de una forma eficaz y eficiente, llegando a detectar un posible foco de una enfermedad lo más rápido posible y detectar los susceptibles y los enfermos en forma inmediata. Entonces, ¿qué nos trajo la trazabilidad individual y el georreferenciamiento? Bueno, nosotros ahí vemos 4 establecimientos en distintas zonas del país, separados por unos cuantos kilómetros, que en un principio, si, por ejemplo, cuando tuvimos el último brote de aftosa, que todavía no estaba implementada totalmente la trazabilidad, era muy difícil saber si realmente, como vemos acá, un animal del foco primario en el norte del país viajó al centro del país a otro establecimiento. Esto, si no tuviéramos la trazabilidad individual y el georreferenciamiento, demoraríamos mucho tiempo en darnos cuenta. En cambio, con la identificación, la trazabilidad y el georreferenciamiento, quien llega al foco, la autoridad sanitaria que llega al foco, inmediatamente consulta el sistema y sabe hacia dónde salieron animales que estuvieron en compañía de los animales que enfermaron en el foco. Entonces, en horas, podríamos decirlo, ahí podemos enviar a funcionarios veterinarios oficiales a los distintos establecimientos lejanos al foco, a los cuales fueron animales o enfermos o que estuvieron en contacto con los enfermos. Entonces, esto nos permite una rapidez de acción en lo que se llama vigilancia epidemiológica, que nos hace actuar mucho más rápido en lo que es el foco. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros sabemos cuándo ingresa al predio el animal, cuándo egresa al predio, y también entonces sabemos con qué otros animales convivió. Podemos saber la fecha de vacunación para la enfermedad que estamos trabajando.
qué animales quedaron sin vacunar, quién fue el técnico actuante, cuál fue la vacuna utilizada. Bueno, esto es un ejemplo, pero podemos tener información muy, muy, muy importante para manejar la gestión del riesgo. Entonces, como pasó acá, vamos a poner el ejemplo del COVID-19 de nuevo. En el momento que se identifica a la primer persona enferma por COVID-19, inmediatamente se dispara el protocolo y por medio de la trazabilidad se llega a todas las personas que estuvieron en contacto con esta primera enferma. Y ahí se dispara el sistema de forma inmediata. Esto permite que rápidamente tengamos el control o podamos lograr el control de la enfermedad de forma muy, muy, muy rápida y eficiente. O sea que la trazabilidad no solamente nos sirvió para vender mejor nuestras carnes y tener más mercados, sino que también nos ayuda a manejar la bioseguridad del país con una correcta vigilancia epidemiológica y manejando el riesgo de forma adecuada para lograr el control de la bioseguridad del país. No sé si te parece, Luis, agregar alguna cosita, Bueno, pero me parece que más o menos creo que quedó explicado. Espectacular, Hugo. Realmente, amigos todos, este tema da para más. Vamos a estar siguiendo esto con más detalle conforme vayamos avanzando con las cápsulas, pero quiero nada más resaltar 2 o 3 conceptos que manejó Hugo y que creo que merecen la pena resaltar. Primero, si es un hecho real y convincente que los registros nos permiten sustentar muchas de nuestras actividades, hay que entender que la información se necesita para actuar, no para almacenar. Y muchas veces pensamos que únicamente cuando hay una emergencia es que la necesitamos y no es así. Esto que mencionó Hugo es de una vivencia, de una experiencia vivida con el último brote, el último caso que tuvieron de fiebre aftosa, que me tocó de alguna forma integrarme en esos esfuerzos como observador, y realmente la trazabilidad hoy por hoy vino a sacar adelante, a flote, los éxitos de la campaña. Con esto quiero decir, y cierro este comentario, es el hecho de que los números, yo siempre le digo a mis estudiantes, ¿no? Los números sirven para muchas cosas y lamentablemente los que no somos matemáticos pensamos que estudié veterinaria o ingeniería porque no me gustan los números y lamentablemente, mis amigos, se requieren y mucho. Y para el control de enfermedades ni se diga. Pero bueno, creo que es conveniente lo que menciona Hugo. Habrá más oportunidades de intervención por parte de Hugo y de Martín y de los diferentes colegas que iremos invitando a nuestros programas. A mí me gustaría ahora, mi querido Martín, que nos hablaras un poquito de esa necesidad de formar el recurso humano con ciertos parámetros de confiabilidad en temas de capacitación para sistematizar los sistemas de registros informáticos. ¿Qué nos puedes hablar al respecto? No, que evidentemente, a ver, es todo un proceso largo y como decíamos, nos enfrentamos en la realidad y en la práctica a que lo más difícil es recolectar la información y después sostenerla en el tiempo. Entonces, estas cosas requieren tanto capacitación como concientización, tanto de parte fundamentalmente del propietario del establecimiento o del dueño del campo, como de su personal. Es decir, se puede exigir en la medida en que el personal esté capacitado. Entonces, he tenido muy buenas experiencias en cursos que he dado para distintas entidades, donde se enviaba a todo el personal de un establecimiento a tomar una capacitación, por ejemplo, en gestión financiera, en llevar números, que después las herramientas se aplican para otras cosas, pero en definitiva, lo que hacía el dueño del establecimiento era capacitar a su gente y realmente a partir de ahí poder exigir entonces que las cosas funcionaran de una cierta manera. Y esto me trae, o me lleva a la segunda diapositiva, que es justamente desenlazada de lo que tiene que ver con el tema de la capacitación en forma privada o particular,
Y es algo que vengo bregando hace mucho tiempo y es un plan nacional de capacitación informática, nacional o regional. Creo que toda América Latina está en deuda. No, el anterior, Luis. Ahí está. Creo que toda América Latina está en deuda con este tema. Y de alguna manera tiene que ver con aprovechar recursos ya existentes y ahondar en recursos que se están desarrollando. Es decir, la idea de un plan nacional de capacitación informática para el sector agropecuario tiene que ver justamente con esto, con lo que vos dijiste también en el programa pasado, en la charla de ayer y con lo que estamos hablando. Si no hay gente capacitada que pueda llevar los registros, mal podemos exigir tener esa información y contar con ella en tiempo y forma, y como vos aclaraste bien, que nos permita utilizarla para tomar decisiones correctas contando con esa información. Si no, son solo datos. Entonces, muy rápidamente acá hago un planteo sobre lo que sería este Plan Nacional o Regional de Capacitación Informática, donde la idea sería capacitar a asesores y docentes de escuelas rurales y de escuelas agrarias en un sistema de gestión financiera elemental y básica sin importar el tamaño del negocio. A partir de grupos de productores o de cooperativas se podría crear una gran base de datos si todos siguieran esta información, que podría hacer que los esfuerzos en cada una de las regiones sean mucho más aprovechables y no se desperdicien los pocos recursos que sabemos que no son infinitos. Es decir, si Juan está produciendo papas y Pedro lo que demanda son bananas, orientar y sabernos y enterar que Pedro necesita bananas y que por ende Juan tiene que tratar de volcar sus esfuerzos a producir esas bananas. Si no, muchas veces lo que nos pasa es que todos nos ponemos a producir lo mismo, todos tiramos para el mismo lado en los momentos en los que ese elemento justamente no es el que falta. Entonces, de alguna manera, utilizar las escuelas rurales o escuelas agrarias como centros o nodos de información que permitan juntar la información de los distintos productores de las distintas zonas y que nos permitan de alguna manera contar con información regional y a su vez información nacional que permita utilizar recursos que son limitados, justamente, en tratar de que los esfuerzos de cada una de las economías regionales estén dirigidas hacia producciones y a formas de producción que sean sustentables, competitivas y que además tengan a quién vender esa producción, porque si no, lo que nos pasa, y nos ha pasado muchas veces, es el tirar las manzanas en Río Negro, la descoincidencia con los picos de producción de la leche respecto a cuándo se necesita la leche, etcétera, etcétera. Entonces, para cualquiera que esté interesado, de cualquier país, de cualquier región, ya sea privado o estatal, pongo a disposición la idea del Plan Nacional como para poder tratar de unir regionalmente a través de las escuelas agrarias o escuelas rurales, a través de las conexiones de Internet y aprovechar este nuevo sistema que estamos teniendo de globalización en lo que hace a la buena globalización, es decir, a la utilización racional y lógica de los recursos y a no desperdiciar recursos que sabemos que el mundo nos está mostrando claramente que son finitos y que vamos hacia un recambio que o hacemos o sí. Entonces esto tiene que ver de alguna manera mucho con eso. Lo que acabas de mencionar creo que es también algo que merece puntualizar en 2 o 3 renglones muy sencillos. Has dicho algo que para mí es muy importante y que celebro, ¿no? Lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, exactamente desde hace 100 días, porque hoy, amigos todos, aquí en Paraguay, estamos cumpliendo el día 100 de cuarentena. Por eso es que lo digo con precisión. Me preguntan mis amigos, mis estudiantes y la gente que me conoce, que qué opino de esta cuarentena de COVID-19. Incluso hasta me dicen de esta maldita cuarentena, ¿no? Y yo les digo, no, dispénsenme, pero para mí no ha sido nada maldita, al contrario, es bendita cuarentena. ¿Y por qué lo digo? Aparte de que nos ha permitido retomar muchas cosas en familia, que es algo también que tiene tanto más peso que cualquier cosa, pero desde el punto de vista profesional y docente y académico, hablo en nombre de los 3, si me lo permiten, porque los 3 nos dedicamos a dar capacitación, vivimos de esto.
la capacitación presencial se nos cayó por completo por razones entendidas, pero qué bueno que a esta bendita cuarentena le dio el repunte a los sistemas de capacitación virtual. Con esto, ¿qué quiero decir? Hablando de lo que dice Martín, que hoy ya no hay pretextos, amigos todos. No hay pretexto, señor ganadero, no hay pretexto, colega profesional, no hay pretexto industrial para que te metas a la computadora y busques hoy 20 o 30 temas, o mejor dicho, programas que hablan todos del mismo tema, trazabilidad. Y así cualquiera de los temas que quieras involucrarte. Hay buenos, hay regulares, hay malos, hay de todo, pero ya existe esa capacidad. Segundo, tocas algo muy interesante, Martín, y que para mí es un personaje clave en lo que es producción, en las buenas prácticas. Ese chico, esa chica de nivel bachiller, estudiante o formado como carrera corta o por carrera media, en la que existe en todos los países, al menos acá, por ejemplo, en Paraguay, hay 8 escuelas para técnicos agropecuarios, en Uruguay no se diga, incluso en Uruguay hay una escuela hasta de lechería, y en Argentina sí, no se diga, y que son chicos sí, que tenemos que, hoy por hoy, darles más herramientas para que aprendan a utilizarlas, y empezando por llevar registros para hacer trazabilidad, creo que es una muy buena justificación. Y por último, sí, en este mismo sentido, la información, bien sabemos todos que la información, cuando la posees, dos cosas pueden pasar. La almacenas y la vas dosificando y con esto te vuelves un cuarto poder, o la utilizas para la acción. Y yo me quedo con el segundo, ¿no? Utilizarla para la acción con respecto a lo que justamente dijiste, Martín. Esa comunicación, ¿de qué demonios me sirve por seguir produciendo tantas toneladas de X producto si no se demanda o si no hay mercado? Y yo esto lo manejo mucho en mis charlas cuando hablamos de la diferencia entre cadenas productivas y redes de valor. En donde, y eso lo aprendí en el Uruguay, en donde al que sientan siempre en todas las reuniones es al consumidor, a la ama de casa, que le preguntan, señora, ¿cómo le gustaría a usted comer ese bifecito que acostumbra comer en casa? ¿Tierno? ¿Jugoso? Y entonces retroalimentar a través de la trazabilidad y el registro, a modo tal de que el productor entienda que no todo es producir por producir, y que la industria correcto, no todo es transformar por transformar. Obviamente, volvemos al tema, políticas públicas, políticas públicas privadas, políticas privadas, en fin, todos los actores directos o indirectos que nos vemos involucrados, tenemos que comprometernos, y la información y la trazabilidad son dos herramientas fundamentales. No sé qué quieras opinar al respecto, Hugo. No, justamente, sí, exactamente. Te estaba escuchando muy atentamente. Y es lo que tú decías, ¿no? En mi caso también me pasó que las capacitaciones online se vieron aumentadas en forma impresionante. O sea, los cursos de capacitación en trazabilidad animal y declaración jurada electrónica, que es una declaración que se hace todos los años aquí en Uruguay, hoy se puede hacer en forma electrónica sin utilizar papel y sin salir de la casa. O sea, totalmente electrónica. Hasta el pago del timbre profesional se paga vía bancaria. Entonces, damos esa capacitación y estamos con un curso por mes con cupos llenos y con mucho interés por la parte de la producción. Hay muchos familiares de productores, hay muchos estudiantes que se suman a esta capacitación. Y como vos decís, hoy ya tenemos distintas formas de acceder al conocimiento. Y creo que es muy importante para el desarrollo de estos trabajos estar capacitado. Y como bien lo decías, registro y trazabilidad son la base de todo lo que pueda venir después, porque de ahí se puede empezar a hacer los análisis
y las mediciones que correspondan para mejorar la producción o diferenciar la producción. Yo creo que ese es el camino para lograr un éxito en la calidad de la producción de cada uno de los establecimientos. Tal cual. Excelente. Quiero abrir un minutito de tiempo para seguirles agradeciendo a todos los amigos que nos están haciendo el favor de mandarnos sus saludos y sus felicitaciones. Y hay algunas preguntas que voy a tomar, una o dos para efectos de tiempo. Estamos casi entrando a la recta final. Tenemos todavía 9 minutitos de tiempo aire. Y nos escribe Gilberto Mauricio Pava, donde dice... José Daniel dice, acá en Colombia es igual la corrupción, no tienes muy mal, pero nosotros tenemos que hacer, bueno, ahí es algo, tema ya que va más allá de nuestras capacidades. José Daniel Quintero dice, en México no hay apoyo al ganadero y las cosas se toman a la ligera. La corrupción es una parte que limita la confianza del consumidor final. No se digan los casos de anabólicos en carne que limita la exportación. Saludos, Ricardo Ábalos, a 2 manos. Bueno, señores, creo que no podemos tampoco eludirlo como técnicos, ¿no? La palabra hasta da escozor cuando se pronuncia, ¿no? Corrupción. Y corrupción, a mí mi viejo me enseñó que no es el simple hecho nada más de pedir o dar dinero, sino es corrupto también el tipo que hace mal las cosas, ¿no? Entonces, necesitamos cambiar el chip definitivamente, ¿no? Pero bueno, saludos a toda la gente que nos está siguiendo. Síganos escribiendo, haciendo sus comentarios. Nos gustaría mucho conocer sus opiniones con respecto a los temas que les gustaría tratar de lo que es nuestra visión de buenas prácticas ganaderas y sus preguntas. Aquí abajo de la pantalla están los datos de contacto tanto de Hugo Estavillo como de Martina Boaf Petit de Murat. En este tipo de consorcio en el que estamos, BPG Consultores Asociados, trabajamos así. Somos amigos. No nos quitamos ni nos preocupamos porque todos somos expertos en nuestra materia y casi siempre trabajamos también en equipo. Estamos acostumbrados a hacerlo. Tenemos implementados cursos, charlas que bien pueden ser directamente de un tema o de diferentes temas. Es cuestión nada más de conversarlo y con muchísimo gusto podemos establecer cualquier contacto al respecto. Bueno, estamos entrando propiamente a la recta final de nuestra cápsula informativa y yo quisiera hacer 2 preguntas antes de terminar. Preguntas que para mí son fundamentales. Si bien es cierto las hemos mencionado, yo no quisiera cerrar este bloque sin que al menos nos den alguna idea cada uno de los expertos. Empiezo con nuestro amigo Martín Aboaf Petit de Murat, que además es rockero y ayer nos demostró y nos deleitó con su lira. Martín, la pregunta de los 100 millones de pesos argentinos. ¿Qué recomendarías como experto para poder calcular o estimar lo básico? Sé que el tiempo no te va a alcanzar, para calcular ese cuánto me cuesta producir 1 litro de leche. Bien, a ver, tratando de ser muy escueto y muy resumido, es un tema álgido, es un tema crítico, y es un tema que es un problema generalizado en toda América Latina. Es decir, yo creo que agarramos a casi cualquier productor de América Latina, salvo algunos casos puntuales, excepcionales y destacados, y la mayoría de la gente no tiene idea de cuánto le cuesta producir 1 kilo de carne o producir 1 litro de leche. El concepto básico que te voy a tratar de dejar es simplemente un concepto teórico y general. Justamente en este momento estoy iniciando en FEPAL, en la Federación Panamericana de Lechería, está empezando el curso del costos de lechería o curso de costo del litro de leche. Interesante. Exacto, en este momento, justo hoy empieza el curso. Creo que te mencioné, y lo dijo Hugo también, en este momento estoy con casi 160 alumnos de distintos cursos de distintas entidades. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, yo creo que hay 3 conceptos que hay que tener de alguna manera separados. Cuando hablamos de un análisis económico de una explotación o de cualquier tipo de negocio, siempre tenemos que referirnos a lo que es la compra y la venta, independientemente de si se paga, no se paga, de cuándo se paga o cómo se paga. Es decir, el análisis económico es decir, yo necesité
durante un año comprar tantas cosas y vender tantas cosas y eso me da un resultado económico. Estoy siendo groseramente resumido, pero para tratar de no abarcar más tiempo y no quitarle tiempo a mis compañeros. El segundo concepto, que sería el financiero, sería mi flujo de caja, es decir, cuándo cobro y cuándo pago las cosas que compro y las cosas que vendo, ¿de acuerdo? Este sería el análisis financiero, el análisis de caja, es decir, la gestión que a mí me indica cuánta disponibilidad tengo en el bolsillo, esto independientemente de de cuándo lo haya comprado o cuándo lo haya vendido. Y finalmente, para ir al punto de tu pregunta, el análisis del costo. Cuando yo quiero analizar el costo de producción de algo, lo que yo tomé, y hay 20 versiones distintas sobre el mismo tema, con lo cual no pretendo tener la última palabra, es el consumo. Es decir, cuando quiero analizar el costo, no me centro ni en lo económico ni en lo financiero, sino en el consumo. Es decir, yo puedo haber comprado 10, haber pagado 3 y haber consumido 1. Este es el dato que yo voy a tomar para calcular mi costo de producción del litro de leche o mi costo de producción del kilo de carne. ¿Por qué? Porque la compra puede deberse a un tema estacional, puede deberse a una oportunidad de negocio, a una cuestión financiera, a una cuestión de cotización internacional de granos o de lo que sea. El pago puede deberse a una neta cuestión financiera de caja mía, y en cambio el consumo es lo que necesitan consumir mis animales específicamente para producir un litro de leche. ¿De acuerdo? Entonces siempre en mis cursos trato de hablar de estas tres grandes patas. Es decir, cuando analizo lo económico me centro en lo que compro y lo que vendo. Cuando analizo lo financiero, el flujo de caja, me concentro en lo que cobro y lo que pago. Y cuando trato de analizar mi costo, lo que tengo que tratar de hacer y lo que recomiendo es centrarnos en lo que consumimos en cuanto a lo que hace a los costos directos. ¿Está? Y los paro del resto. ¿De acuerdo? Esto, en el análisis, debería ser todo un año, ¿correcto? Pero el análisis mensual también es un dato muy importante. Aunque no tengamos todo un año, saber y conocer mi costo de producción mensual es muy importante porque no es lo mismo producir leche, y hablo de la región Cono Sur, en primavera, que producir leche en invierno. Entonces, no está nada mal que nosotros, independientemente de no tener nuestro costo, que debería ser anual para definir el costo de producción del litro de leche, tengamos nuestros costos individuales mensuales de producción para saber en qué momento nos cuesta más, en qué momento nos cuesta menos, y eso relacionarlo después con mi precio de venta. Con esto quiero cerrar para no marear el concepto la pregunta que me hiciste, espero haber respondido. En otras palabras, Martín, estás tirando a la borda una tradicional práctica de hace 75 años que decía, lo que sale de mi bolsillo izquierdo y lo vuelvo a meter a mi bolsillo derecho, esa es mi ganancia. Excelente tu apreciación, excelente. Aquí tenemos una pregunta que creo que vale la pena y además es de un amigo muy querido, Eric Nagy, ingeniero agrónomo, dice, súper, sobre registros sería interesante el análisis, ya que muchos registran cantidades de datos y a veces estos datos son innecesarios y no los ponen en uso. Saludos a los tres. Eric es un tipo joven, excelente administrador de establecimientos ganaderos, que en su momento por ahí vamos a conversar con él algún día porque merece la pena hablar contigo, Eric, también. Definitivamente es, y bueno, da para más el tema. Yo sé que Martín nos puede deleitar varias horas, pero el tiempo es nuestro peor enemigo. Gracias, Martín. Antes de terminar, me gustaría hacerte la pregunta siguiente, mi querido Hugo, y con esto creo que estaremos dándole el cierre también a tu intervención. La pregunta sería, ¿cuáles serían tus recomendaciones con tu experiencia para aquel productor de escala mediana o escala baja incluso, pero vamos a hablar de la realidad, escala mediana, en la que tú le recomendarías cuáles serían los componentes básicos que debe de tomar en cuenta para establecer un sistema básico y de ahí para arriba que le permita dar certidumbre de trazabilidad y con esto incorporarse a los mercados nacionales e internacionales? Bueno, lo principal, y que lo hemos venido hablando los tres, y lo primero que hay que hacer es la capacitación.
O sea, quienes vayan a trabajar en el sistema tienen que estar capacitados, conocer cómo se debe desarrollar el trabajo para poder hacerlo bien. Y después hay unos puntos muy importantes dentro del establecimiento, que son, por un lado, las instalaciones de trabajo son muy importantes principalmente para la colocación de la caravana. Necesitamos tener instalaciones de trabajo adecuadas. No quiere decir que tengamos unas instalaciones espectaculares, no. Instalaciones adecuadas que cuiden el bienestar del trabajador y el bienestar del animal. Y a su vez permitan hacer un trabajo correcto, ya sea en la colocación de la caravana y en la lectura de la caravana en su momento. O sea, es fundamental tener la seguridad de que nosotros leemos los animales que trajimos a las instalaciones. No podemos tener instalaciones que de repente los animales escapan, pasan de un corral a otro, porque ahí el dato se nos tergiversa de una forma impresionante. Y después hay que analizar el tema costos de las caravanas, del lector y de otros artículos que puede ser, por ejemplo, una balanza electrónica. Y hay que tener en cuenta en el tema caravanas la calidad de la caravana, porque hay en el mercado caravanas electrónicas que pueden llegar a ser muy baratas, pero que realmente no son muy buenas porque tienen un problema de pérdida, de caída de las caravanas muy importante, o pueden tener problemas de la comunicación de la información desde la caravana al lector. Entonces, cuidado al comprar las caravanas electrónicas. No buscar precios, sino buscar calidad. Después, en lectores tenemos una variedad muy importante. Hay que ver cuál es el lector que se adecua más a cada uno de los establecimientos, dependiendo cuántos registros quiere llevar. Como decía la opinión esa que tú mencionabas, de Eric, que de repente yo en el establecimiento preciso llevar 2 o 3 datos nada más, entonces no preciso comprarme un lector que me pueda llevar el registro de 10, 15, 20 datos, porque voy a hacer una inversión que no la voy a utilizar. Y por otro lado, también la utilización de las balanzas electrónicas conectadas a los lectores van a dar una ayuda muy importante en el trabajo en cualquier establecimiento. Entonces, yo creo que capacitación y costos de los productos es la base como para empezar a desarrollar el sistema y bueno, y elegir un buen sistema de registro, ¿no? Que sea validable y que nos permita llevar los datos que nosotros queremos y que sea confiable. Creo que con eso más o menos se podría redondear. Excelente, Hugo. Y bueno, creo que concretando tu excelente respuesta, me dejaste 2 palabras para mí fundamentales, ¿no? La más interesante, podríamos decir, capacitación. Y de eso hay mucho que hablar. Aquí quiero leer un par de comentarios que no quisiera dejarlos pasar. José Daniel Castillo Quintero nos dice que no tiene registros, no tiene un punto de partida de mejora definitivo. Y aquí hay una directa para nuestro amigo Martín Aboaf Petit de Murat. Gilberto Mauricio Pava nos dice, ¿podemos acceder al curso que habla Martín? Por supuesto. Aquí abajo, al calce de la pantalla, están los datos tanto de Martín como de Hugo, su teléfono, su celular, sus sitios web. Señores, de eso se trata este tipo de actividades, de hacer sinergia. No tenemos ningún tipo de pretensiones ni de envidias. Si bien es cierto, el concepto es buenas prácticas ganaderas desde el punto de vista global. Cada experto tiene su espacio, cada experto tiene su lugar. Y celebro que podamos tener actividades individuales, duplas, triplas, triple, cualquier cosa es importante. Bueno, estamos llegando a la parte final, de hecho ya estamos en los últimos momentos y me gustaría antes de terminar comentar con ustedes, estimados amigos, que con esto estamos cerrando el ciclo de la buena práctica ganadera a la que yo le he intitulado la buena práctica ganadera de llevar registros y trazar. Gracias a mis 2 excelentes expertos. No quiere decir con esto que no vamos a seguir molestándoles y solicitando su intervención. Pero quiero mencionarles, amigos, que a partir del próximo jueves arrancamos con un par de conceptos para mí fundamentales.
y que además son así como los registros y la trazabilidad son fundamentales para hablar de buenas prácticas. Antes de entrar a otros temas, para mí es muy importante entender que hay 2 o 3 conceptos que tenemos que entender todos los que estamos en esto. Hablar de bienestar animal, que es un concepto que está muy mal vendido, muy mal conceptuado, y no solamente hablar de bienestar animal, sino hablar de comportamiento o conducta del bovino productor de carne o de leche, pero tan importante el bienestar como la salud. Y señores, déjenme decirles que así como me siento muy contento y agradecido y honrado de haber tenido aquí a este par de amigos de primer nivel, como lo es Martín Aboaf de Petit de Murat en registros y a Hugo Estavillo en trazabilidad, el próximo jueves a esta misma hora, un día antes en la previa, vamos a iniciar con la presencia de un amigo también muy querido, muy respetado, y que para mí hoy por hoy es, si no el mejor, uno de los mejores expertos en conducta bovina, en manejo de ganado en el corral y en el uso de banderolas. Me refiero a mi querido amigo que me está escuchando, Marcos Jiménez Zapiola. Un amigo muy querido de Argentina que nos va a honrar con su presencia el próximo jueves. Vamos a estar con él conversando la previa el miércoles por la tarde, y él nos va a hablar sobre esto, de esta buena práctica de conocer de la conducta y del manejo del bovino productor de carne. Posteriormente, al siguiente jueves, estaremos contando con la presencia también de otro muy querido amigo, experto, una persona que es joven todavía más que nosotros, pero que se ha ganado a pulso a su lugar, y que además debo de confesar es mi presidente de la Asociación Chilena de Bienestar Animal. Vamos a tener el gusto de tener con nosotros al doctor Roberto Becerra, que es el presidente de esta asociación. Él es experto en bienestar animal y nos va a hablar sobre la importancia de conocer, y vamos a derrumbar muchos mitos, de conocer el bienestar animal, pero bajo el esquema de sistemas de producción. Así es que él va a ser nuestro anfitrión en el siguiente jueves. Y finalmente, el último jueves de este bloque, vamos a tener también un tema para mí fundamental, que es hablar de la importancia del diseño y mantenimiento de corrales de manejo. Y vamos a contar con la presencia también de otro muy querido amigo, que por cierto hoy hablé con él en la mañana porque ya está deseoso por entrar y que nos está escuchando, que nos va a hablar sobre la importancia del diseño y mantenimiento, en especial del manejo en el corral, que es donde realmente se hacen muchas actividades. Y me refiero a mi amigo muy querido, el ingeniero Eduardo Deal, que es de origen uruguayo y que además tiene un par de libros muy interesantes. Por cierto, también Marcos Jiménez tiene un par de libros también muy interesantes, y de eso vamos a hablar. Y bueno, con ellos tres vamos a estar manejando los siguientes 3 jueves de conversatorio a nivel de cápsulas, para que podamos estar pues tratando cada vez temas de interés y yo diría de actualidad, si me lo permiten. Quiero agradecerles, mi querido Martín, quiero agradecerles, mi querido Hugo, su buena onda, su disposición. Estamos totalmente convencidos que podemos hacer más cosas. Ojalá y el camino nos permita volvernos a reunir, no solamente de manera virtual, sino también presencial. Ojalá. Les deseo lo mejor, les mando un fuerte abrazo virtual, cuídense mucho, necesitamos seguir trabajando en equipo. Aquí les estamos dejando nuestros datos. Vamos a seguir en esta página todo el tiempo hasta que hasta que tengamos la resistencia suficiente. Queremos decirles a todos ustedes que tenemos mucho por hacer y por dar. Así es que los invito a que nos escriban, a que nos dejen sus opiniones. Bienvenidos todos sus comentarios y, ¿por qué no?, todas sus objeciones y todas sus críticas. Siempre y cuando sean constructivas, las tomaremos en cuenta. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, Luis. Hugo. Cerramos un ciclo. Gracias, Hugo. Un abrazo. Cerramos un ciclo, pero no quiere decir que acabamos. Estamos en comunicación. Cuídense todos, amigos. Nos vemos el próximo miércoles en la previa con Marcos Jiménez Zapiola y el jueves con la presencia grata de nuestro amigo. Gracias a todos. Buen día. No se lo pierdan. No te lo pierdas. Gracias. Nos vemos.
Estamos en contacto. Gracias. Hasta luego, gracias.